Y hablamos del contexto en el que se está enfrentando esta emergencia. Lo cierto es que la falta de gas natural no es propiamente para aquellas plantas automotrices, prácticamente afectó a todo el sector de la manufactura en el norte del país. Obviamente el apagón que tuvo la CFE, que afectó a 4.7 millones de personas en el norte de México, está relacionado con esto. El martes y el miércoles pues ya hubo desconexiones temporales en 29 estados del país para dar estabilidad a la red y evitar nuevas caídas, pero ya es la industria automotriz la que hoy está enfrentando esto, y hay un contexto en donde marcas como Mazda allá en Salamanca, como General Motors también en Guanajuato, como Honda en Celaya, en donde se hacen algunos de los vehículos de los que hablamos hace un ratito, la misma automotriz Volkswagen está pasando por lo mismo, Ford, Nissan. O sea, no es un tema que afecte únicamente a una planta, pero ya está con nosotros el señor Mauricio Curi. Él es el director de Comunicación Corporativa y Asuntos de Gobierno de Volkswagen de México. Mau, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Cristian, con un enorme gusto saludarte al aire. Hacía mucho tiempo que no platicábamos al aire y me da un enorme placer estar contigo y con el importante auditorio de imagen. Me encanta estar hablando contigo, Mau. Me entristece mucho que sea por una razón de este tipo, y es que enfrentamos como país, enfrentamos como industria y enfrentamos como economía una situación que empezó con el frío, pero acabó metiéndose cualquier cantidad de política en ella. No hay gas y van a tener que parar unos días. Cuéntame. Pues sí, lo cierto es que parece ser que las condiciones climáticas al sur de los Estados Unidos y el norte de nuestro país se han demandado una cantidad, un volumen pues muy superior al que se tenía previsto de gas para poder generar pues los consumos domésticos que requieren, ¿no? En estas condiciones críticas climatológicas. Pero aunado a eso, el mensaje del gobernador de Texas, que pues fue muy claro y que dijo, pues primero está el suministro para las cuestiones humanitarias en el estado de Texas y después están las exportaciones. Y esto pues nos muestra la dependencia enorme que tiene el país de los suministros de gas natural provenientes de aquella nación. Pues es el principal proveedor de este insumo, principalmente pues generado los años recientes por la explotación que ellos hacen de un sistema que se llama fracking, que genera volúmenes importantísimos de gas natural y que los ha vuelto líderes en producción otra vez petrolera y de este tipo de insumos. Entonces, al cerrar, digamos, el suministro de uno de los principales ramales al país, pues esto ya trajo como colaterales primero un tema en las termoeléctricas, ¿no?, que consumen gas para la generación de energía eléctrica, pero ahora pues el tema ya no es la electricidad, sino ya es el gas para el consumo, que es importante en la industria automotriz en distintos procesos. Típicamente pues se reconoce en el de pintura, que se requiere calor para el secado de la pintura y dar el acabado adecuado, y bueno, los temas de fundición para la preparación de la fundición de motores, que bueno, y de muchos otros metales y tema de plásticos, en fin, ¿no? Muchos procesos, tanto de la cadena de suministro como de las propias ensambladoras, pues demandan este tipo de insumo para poder operar. Mau, por desgracia me parece que nos agarra con los dedos en la puerta, porque no tenemos ahorita una fortaleza en cuanto a hidroeléctricas, en cuanto a plantas fotovoltaicas, termoeléctricas u otras fuentes que pudieran en este momento cubrir una falta de suministro de gas. En la industria automotriz ocurre lo mismo, y además con tan poco margen de maniobra. Han ustedes anunciado que van a hacer paros técnicos de aquí al 21, en donde ya tienen programados que algunas líneas van a salir de operación, pero ¿qué pudiera pasar si más adelante pues no se compone la situación? Bueno, la verdad es que en esto, desde que empezó la pandemia y después vino el tema de los semiconductores y ahora el tema del gas, pues lo que hemos aprendido en la industria automotriz gracias a la enorme capacidad de nuestros equipos, y sobre todo en Volkswagen, que yo te puedo decir que la capacidad de los equipos de compras, logística, producción, en fin, todos trabajando en equipo para poder sortear los retos que se nos van presentando, pues nos han enseñado a que no podemos hablar de qué pudiera pasar si esto no sucede, sino más bien cómo lo resolvemos hoy. Claro. Entonces, todos los días estamos enfrentando
distintos retos. Afortunadamente, en el tema de semiconductores fuimos de los menos impactados a nivel nacional. En el tema del gas, pues mientras unas plantas están cerradas completamente, nosotros pudimos, a través de un estudio por los requerimientos que nos hizo la propia Pemex de reducción, poder ir paulatinamente, hoy cerrando el segmento de Jetta, mañana Taos y Golf, con esto colaborando a que se mantengan las presiones en el ramal y no colapse, y con ello también mostrando primero nuestra responsabilidad con todo el país, porque sabemos que no solo nosotros dependemos del gas, hay muchas otras industrias que también lo usan, pero pues hablar de lo que va a pasar la semana que entra es prematuro. Sí, es prematuro, Mau, pero también conociendo la fortaleza, conociendo todo el trabajo que hay y lo que representa una planta como Volkswagen, no solo en México, sino en el mundo, la segunda más grande del mundo Volkswagen después de Wolfsburg, ¿habrá a lo mejor ahorita una alternativa para meter otro tipo de gas? ¿Habrá alguna conversión? Digo, yo sé que ya tienen ahí 8, 10, 20 alternativas, están trabajando en ellas, supongo. Sí, claro. O sea, tenemos algunas operaciones que sí pueden ser, podemos ciclar a gas LP, y así ya se implementó de manera casi inmediata, pero no todas. Claro. Y esto son cuestiones que, por supuesto, en un país que había tenido una estabilidad en los suministros energéticos en cantidad y calidad, pues no se preveía. Es algo que yo creo que nadie vio venir. Por supuesto. Bueno, al menos en la industria, no sabemos a otros niveles, pero en la industria no se veía venir en esas dimensiones, y no puede ser modificaciones en la infraestructura de un día para otro. No, claro. Entonces, tenemos que ir sorteando con lo que hay. Absolutamente. Hasta un 70% del gas que consumimos en México proviene de Estados Unidos. Y aquí lo dramático es eso, ¿no? No es algo que esté en nuestras manos, no es algo que se pueda prever. Fue una decisión que se tomó sobre las rodillas en una situación de emergencia, porque también la están pasando mal. O sea, es entendible lo que está ocurriendo allá en Texas, pero también creo que la situación política ahorita, el horno no está para bollos, y menos ir a pedir apoyo cuando hubo por parte del gobierno mexicano también temas en el sector energético. Nos alejamos un poquito de todo el suministro de energía eléctrica a partir de alternativas renovables, y bueno, lo demás está ya muy claro, ¿no, Mauricio? Para el 21 piensan que esto puede restablecerse, al menos es lo que tienen previsto. Bueno, esperemos primero que la crisis climática haya sido muy temporal, ¿no? Y claro, que esto regrese a una circunstancia estable. Y bueno, definitivamente creo que es un momento importante donde las grandes cúpulas empresariales y el gobierno federal están evaluando pues si es adecuado darle la espalda a las nuevas inversiones en alternativas eléctricas, claro. Que pues estaban en camino y que con las nuevas iniciativas pueden ponerse en duda, porque pues yo creo que la soberanía eléctrica se alcanza con distintas fuentes, no centrándolas en un tipo de fuentes, la diversidad de fuentes, y una de ellas muy importante, las fuentes eólicas, fotovoltaicas, hidroeléctricas, en fin, son necesarias para no tener la dependencia a un solo recurso, ¿no? Totalmente, Mau. Pues vamos a estar en contacto cerca y a darle continuidad a esto. Muchísimas gracias por el espacio el día de hoy. Sé que saliste de una junta hace unos instantes, pero nos mantenemos en contacto, Mau. Es un placer siempre platicar contigo y con tu auditorio, mi querido Cristian, y cualquier tema que pudiera ser de interés para tu audiencia, estaremos dispuestos siempre a atenderlo. Muchísimas gracias. Este fue Mauricio Curi, el responsable de comunicación corporativa y de asuntos de gobierno de Volkswagen de México. Hasta pronto, Mau.